Pueden seguir hablando, que estamos todavía en los 5 minutos de cortesía. Hay que dar 5 minutos de cortesía en esta vida para todo, hasta para escuchar a don Antonio Cuesta. Buenas tardes y bienvenidos al tercer día de la semana del museo, del ciclo de conferencias que estamos dando, y que hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros al capitán de la Marina Mercante, Antonio Cuesta Fernández, que nos va a hablar cuando el dominio de los mares suponía el dominio del mundo. Aunque a mí lo que me gusta es lo de abajo: ningún mar en calma hizo un buen marino, hizo buenos marinos. Antonio Cuesta, como decía, es capitán de la Marina Mercante, monitor nacional de vela, buzo profesional, comisario de averías y funcionario en excedencia. Su bautismo de mar fue en un bote familiar a los 3 años. Ha sido navegante en casi todo tipo de embarcaciones. En 1969 fue monitor y director de cursos en la Escuela de Vela del Puntal. Ha participado en diversas regatas, navegación a vela por todo el Mediterráneo y regatas internacionales por el Egeo. Ha estado 9 meses embarcado en un buque alemán en tráfico tramp por toda la cornisa sur del Mediterráneo, y tras cumplir el servicio militar en la Armada, como no podía ser de otra manera, supera la prueba del título de capitán. Navegación con el armador noruego Ungland en buques mineraleros, bulk carriers y car carriers. Navegaciones que en los últimos 5 años se daba la vuelta al mundo cada 3 meses, pasando por los canales de Suez y Panamá. En 1980-81 fue profesor de Seguridad Interior y Maniobra en la Facultad de Náutica de Barcelona, y en el 90 gerente del Real Club Marítimo de Santander. Es profesor de la Escuela de Formación Profesional Náutica Pesquera, colabora con el Real Club de Regatas, el Real Club Marítimo de Santander, impartiendo clases para la obtención de diferentes títulos, colaborador del Centro Jovellanos, capitán de dique en Astander y práctico del Puerto de Santander. Bueno, pues vamos a dejarles a todos ustedes con Toño Cuesta, que es, para mí es, porque además es buen amigo, un placer presentárselas. Muchas gracias. Yo tengo que añadir a lo del currículum que el que mucho... ¿Se oye bien? Sí. Que el que mucho abarca poco aprieta, pero bueno, es una forma de ver las cosas. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando el dominio de los mares suponía el dominio del mundo, es algo que pongo ahí en pretérito, pero yo creo que vale para el momento actual también. No sé cómo irá evolucionando el sistema armamentístico de los distintos países, pero el dominio del mar no solo son los cañones. El dominio del mar se consigue con gran trabajo y sacrificio y mucho dinero que tenían que poner las coronas de los países que estaban empeñados en conquistar y en descubrir las tierras lejanas. Entonces, los enemigos principales eran el desconocimiento del lugar donde íbamos a ir, el escorbuto mató a mucha gente, y luego pues colaboraban cuerpos del ejército. El ejército de tierra iba embarcado también en su momento, cuando se hacían los descubrimientos y se tomaba posesión de las tierras, se hacía con todo un protocolo en el que no faltaba el capellán, música, salvas de ordenanza, y se hacía con todo el respeto. Y siempre en contra de lo que nuestros propios hermanos andan moviendo ahí con la leyenda negra, pues siempre hemos tenido una consideración especial por los pueblos en los que hemos estado. Voy a ir siguiendo con esto, lo de que ningún mar en calma hizo un buen marino, pues es totalmente cierto, evidentemente. Mirad, este tipo de embarcaciones, veis que son muy diferentes unas de otras. Yo quería hablar de esto un poco, pero igual lo tocamos un poco después, pero sobre todo quiero deciros que en la antigüedad los mejores barcos, los barcos que mejor navegaban, los que ceñían al viento, eran los de las velas triangulares, las velas de este tipo, los foques,
los dhows árabes que se dedicaban al comercio y al tráfico por todo el Mar Rojo y llegando hasta la India. El tráfico era de todo tipo de materiales y de mercancías, pero sobre todo los árabes traficaban mucho con esclavos. También hemos oído hablar de esclavos en tiempos posteriores. Fijaros bien en la diferencia de barcos, unos con remos, otros con velas cuadras, estos con velas triangulares. Y evidentemente, como os digo, pues estos barcos con velas redondas o velas cuadras no podían ir al viento. De tal forma que veréis más adelante alguna foto en la que se ve que algún barco español, alguna carabela, lleva una vela parecida a la de los árabes, a la de los dhows. Bueno, mirad, la cartografía juega es un componente muy importante porque hay quien dice que sabía en dónde iban. Yo digo que el primero que fue a una aventura de estas de descubrimiento tenía bastantes narices porque no sabía si podría volver, pero no sabía dónde iba. Hay quien dice que sabía dónde iba. Lo sabría el segundo, el primero pues no sabía dónde iba. Mirad, esta es la carta de Piri Rey, que es de la época de Juan de la Cosa. Aquí veis perfectamente la diferencia de los barcos nuestros y los jebeques o los dhows de los árabes. Estos barcos sirven para ceñir y estos sirven para ir en popa. Bueno, en este mapa vemos, es un mapa mundi, y entonces vamos a irnos a la antigüedad, en tiempos del siglo IV a.C., Piteas, que era un griego que se le ocurre cruzar de Marsella, sale por las Torres de Hércules, recorre la costa española y se va hasta Escocia. Lo vamos a ver después con más detalle, pero nuestra religión, nuestra cultura es la cultura de la cruz, de la religión. Todos los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia, todos llevan la cruz de la bandera. Pero prescindiendo de eso, hoy tenemos un cisco importante en temas de guerra, como es en Oriente Medio. Las religiones monoteístas y el Asia Menor siempre han sido el núcleo de todos los líos a lo largo de los años y seguimos igual, no hemos salido de ahí. Bueno, pues como os decía, nosotros somos mediterráneos, aunque vivamos aquí en el Cantábrico. Nuestra cultura es la cultura mediterránea. Jerusalén, Jesucristo, cristianismo, Grecia, la lógica, la filosofía, y Roma, el derecho y las leyes. Los ingleses tienen un sistema distinto de leyes, de derecho, que el derecho romano. Es un sistema constitucionario de leyes que son basadas en los usos y costumbres. Los ingleses siempre se tienen que distinguir de todo el mundo, bueno, o por lo menos de los que no son sajones. Mirad, aquí tenemos el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo quiere decir mar entre tierras. Está rodeado por Europa, Asia y África. Es una charca, dejadme que lo defina como tal, que solo tiene aquí un pequeño paso, y por aquí, pues este sería el Nilo. Por aquí pasa hoy en día el canal de Suez, pero todo esto estaba cerrado. Entonces, todos estos países son países que comercian, que luchan y que se mueven bastante, de tal manera que entre ellos hay distintas actividades bélicas. Mirad, Piteas, como os decía, en el siglo IV a.C. hizo este periplo que veis aquí. Salió de Marsala, dio la vuelta y subió hasta las Islas Casitérides y vuelve por aquí y baja. Esta otra parte del periplo se supone que es imaginaria. Se fue hacia Tudle y dice que encuentra unas grandes nieblas, bloques de hielo, y es más difícil de creer, pero fue un gran navegante y sobre todo
En aquellos tiempos yo no sé cómo podían navegar, porque los sistemas que existían de posicionamiento eran muy rudimentarios, ¿eh? La ballestilla, el astrolabio, no tenían compás magnético en algunos tiempos. Al principio el compás magnético era un corcho o una tablita a la que se metía una aguja imantada, se ponía en un vaso con líquido y se orientaba más o menos en una dirección. De noche era más fácil porque la estrella polar la conocían todos. Y entonces, pues esta gente navegaba en unas circunstancias terribles, porque entonces en los barcos no había literas, ni había camas, ni había nada, ¿eh? Lo que había era dormir en el suelo y mojado. La comida era una porquería, la comida era algo que hoy en día se utiliza como una delicatessen, por ejemplo, la hueva prensada, la mojama, la cecina, el bacalao y el pan. Del pan no quiero ni hablar, porque el pan estaba siempre agusanado, el agua podrida, y hay momentos en que se llegan a comer los cueros que protegen los palos de las crucetas en el roce con el mástil. Se venden unos a otros las ratas que capturan en el barco, pero lo que más mortandad causa es la falta de vitamina. Entonces se produce una inflamación de las encías y van muriendo. La gente muere por culpa del escorbuto. Los ingleses son los primeros que descubren unos jarabes y unas historias para combatir el escorbuto. Fijaros en la historia de España, antes de ser España, en el año 844, los vikingos, los del septentrión, los bárbaros del norte, bajan e invaden pues, Lisboa, primero pasan por Coruña y entran en Sevilla. Y entonces, pues, están allí un tiempo, un mes y medio o dos, y el emir de Córdoba los expulsa. Claro, la entrada pues fue triunfal, pero la salida, con los rápidos del río, las rocas, el desconocimiento, no había prácticos porque Carlos I dice la importancia que tiene el práctico para que todos los barcos tomen práctico a la salida del primer viaje de la vuelta al mundo, y que si el práctico bebe vino, que beba poco o muy aguado esos días, para evitar los peligros del río, ¿eh? Pero los vikingos no tienen práctico y entonces se embarrancan, se hunden, les están tirando flechas, les están asaeteando desde las dos orillas, unos escapan y otros acaban de esclavos cultivando el campo con los árabes, ¿eh? Mirad, aquí tenemos a Marco Polo. Aquí hay que recordar algo. En esta época, en el siglo XIV, 1350 así, nos traen de China, del sudoeste asiático, una enfermedad endémica que es la peste negra, que viene en las caravanas, en los barcos. Las ratas llevan de tripulantes a las pulgas y las pulgas nos pegan la peste. Llegan barcos con toda la tripulación muerta. En Londres se queman barrios enteros para acabar con la peste. Y en el año 19 pues tenemos el COVID, que viene del mismo sitio. Y bueno, no son las ratas, pero les podemos llamar ratas a los que han dejado escapar algunos virus por ahí. Bueno, Marco Polo, como veis, hizo unos viajes bastante largos y se dio cuenta de que, bueno, estuvo 27 años por ahí, con el Gran Khan y demás. Y se da cuenta de que una caravana de camellos, pues, lleva menos carga que un barco. Y al final, pues, nos vamos a los barcos. En los barcos, aparte que las caravanas no iban en una caravana desde el principio del viaje hasta el final. Aquí había que cambiar de caravanas, existían los riesgos de los salteadores de caminos y demás. Pero también hay que tener en cuenta que el Mar Rojo era un mar de piratas y infestado de bajíos rocosos. Bueno, esto es lo que hay hoy en día. Digamos que esto es la vuelta de Oriente al canal de Suez y a Europa, ¿eh? Estas son las líneas principales de navegación más importantes. No me meto para nada con China, porque yo he leído algunas cosas sobre China, sobre el descubrimiento de América de los chinos y demás, pero no me creo nada, porque aparte además al final nos pueden aparir y bueno, pues ya de entrada, como no me interesa mucho lo de los ojos rasgados, que además son como los peces, se comen unos a otros, pues no me gusta mucho, no quiero profundizar más.
Mirad, aquí veis una cosa curiosa, muy curiosa. Los fenicios piden permiso a Jerusalén y se meten aquí en el Golfo de Acaba. Construyen ahí unos barcos para poder navegar por aquí, que no había canal. Bueno, miento, sí había un canal. Voy a ver si lo vemos aquí. No, ahora lo veremos. Había un canal que era el canal de los faraones. Y el canal, bueno, luego lo vemos la foto del canal de los faraones. Bueno, los fenicios, esto es el canal de Suez, llega hasta aquí, hasta el lago Amargo, y aquí está el Golfo de Acaba, que es una zona donde tienen sus puertos los israelitas en este momento. Entonces piden permiso a Jerusalén para poder construir ahí unos barcos y salen navegando por aquí, por el Mar Rojo, hasta Somalia. Hay que tener en cuenta que el viaje tiene una duración de 3 años, porque jugamos en contra del monzón. Tenemos que ir a favor del monzón, permanecer allí vendiendo la carga y cargando el barco de vuelta, y el viaje de vuelta otra vez. Y el viaje redondo duraba 3 años. Con lo cual, el sabio griego decía, hay 3 clases de hombres: los vivos, los muertos y los embarcados. No había ninguna comunicación. Hoy en día estás en el barco tranquilamente y te llama el armador, iba a decir un disparate, cuando estás en plena maniobra, en el momento de más riesgo y demás, para decirte que cuando llegues a Amberes tienes que hacer no sé qué. Oiga, que estoy con el práctico. No, pero mira, y además, gracias a Dios antes era Dios y el capitán, y no había más, ahí no mandaba nadie. Como Dios no estaba, pues el que mandaba era el capitán. Claro, así se producen también abusos. Mirad, aquí os hablo un poco de lo que era el compás magnético. Lo descubren los chinos antes que nosotros. La pólvora también. Y bueno, no tanto tiempo antes. Luego tenemos la ballestilla, la corredera servía para medir la velocidad, la sonda o la sondaleza. Y hay un problema grave, que es que nos situamos bastante bien con la estrella polar. La latitud la calculamos bastante bien en el hemisferio norte, porque en el sur, como sabéis, la estrella polar no se ve. Porque parece ser que la Tierra es redonda, aunque ajusticiasen alguno por decir que era redonda, esférica. Y entonces, pues como os digo, el problema fundamental es, los vascos decían, longitud ganando, tierra encontrando, iban para el oeste, claro, te chocabas con América. Sí, pero claro, ¿en qué parte del viaje estamos? Eso se consigue gracias a relojes muy precisos, porque, como sabéis, el mundo gira, la Tierra gira, y nosotros, cada 15 grados que avanzamos hacia el oeste, tenemos que atrasar 1 hora. De tal manera que cuando llegamos al meridiano de 180, adelantamos un día para estar en la misma fecha que el resto. Bueno, pues en la longitud es importantísima. Y claro, si no tenemos un reloj preciso, con respecto al reloj base, no podemos calcular la longitud. Hay un carpintero inglés que le engañaron miserablemente. Yo de los ingleses tampoco soy muy amigo, ahora uno aquí, pero bueno, de ese sí. Y entonces, pues resulta que hicieron un premio de 1000 libras al que construyese un reloj perfecto. Y entonces, claro, querían que, ya sabéis lo que pasa con la política, que lo pillase un primo, un no sé qué. Y entonces, pues, el tío hizo el reloj perfecto, de madera, y no le dieron el premio. Dijeron que no era tan perfecto. Y, bueno, y el reloj está ahí guardado todavía, pero consiguió el reloj perfecto. Mira, esto es lo que se llama el cuarteo de la Rosa. Fijaros que cuando os decía que poníamos en un balde un corcho con una aguja, pues el rumbo era un tanto indefinido, ibas más o menos, o sea, el rumbo era en 90 grados. Hoy en día los compases vas al grado. Y aquí en el cuarteo de la Rosa se llaman las cuartas porque son 18 cuartas y son 8, no, 18 no, son
cada 90 grados son 8 cuartas, y son 8 cuartas porque son 11 grados, 15 minutos cada división. Y entonces 15 minutos es un cuarto de grado, y por eso se llaman cuartas. Y se navegaba dando rumbos como nordeste al este, que era esto, o nordeste al este, que era este otro. Con lo cual tampoco era muy exacto, pero era bastante más exacto que la aguja en el balde aquel. Y hoy en día, pues los rumbos se dan por circulares o por cuadrantales. 090, el 90, o si por ejemplo decimos el 180, pues el 180 puede ser el sur, pero también puede ser el 178, sur 2 al este. Pero lo más fácil y lo que mejor entiende la gente es 360 grados y vas contando en el sentido de las agujas del reloj. Mirad, estos son los vientos. Es muy importante que conozcamos los vientos, pero claro, nosotros los conocemos ahora. Aquellos no sabían cómo eran los vientos ni cómo funcionaban, salvo por la experiencia propia de haber estado en ciertas épocas y en ciertos lugares del mundo. Lo de los vientos es importantísimo porque si nosotros nos encontramos por aquí y queremos venir aquí, fijaros de dónde vienen los vientos, de la proa, no había motores. Entonces tenemos que remontarnos hasta estas latitudes de 40, donde encontramos vientos portantes y la corriente de Japón, la corriente del Kuroshio, que nos lleva a donde queríamos ir. Se tardó muchos años en conseguir eso. Otro vasco. Hay muchos vascos y catalanes importantísimos personajes de la historia de España. Muchos. Bueno, esto es un poco lo mismo. Los vientos predominantes, los vientos alisios. Y si os fijáis en otra cosa importante es que por aquí arriba casi no hay agua. Vamos, quiero decir que la mar no tiene continuidad, está cortada por las tierras. Pero por aquí abajo hay un pasillo y el viento se embala y no le para nada ni nadie. Bueno, aquí veis otra vez las corrientes y las corrientes del mapa mundi. Aquí veis abajo las corrientes calientes y las frías. La corriente del Labrador, que baja desde aquí arriba del casquete polar, pues es fría, y la corriente del Golfo de México que sube por aquí, pues es una corriente caliente que fijaros hasta dónde llega, pasa el cabo norte y llega hasta Murmansk, que fue el puerto de los aliados en sus tiempos. No se congela nunca. Y estás a 40 bajo cero allí. Bueno, sigo con los vientos. Los vientos de esto, y nos encontramos en un momento clave que es donde se revoluciona el mundo de una forma importante. ¿Conocéis lo que es eso? Estambul, bueno, el Cuerno de Oro. Entonces, en 1453, cuando ya el Imperio Romano está en Constantinopla, después de la decadencia del Imperio Romano de Occidente, pues aparece Mehmed II, sultán otomano, y conquista Constantinopla, Estambul. Entonces este paisano pues decide que el Mar Rojo es para ellos, que van a utilizarlo para sus correrías de piratería, de tráficos y demás, los esclavos, y para la peregrinación a la Meca. Con lo cual, todas las repúblicas italianas, los portugueses y todos los que andábamos por allí, pasando por esa zona, en la ruta de la seda, la ruta de las especias y demás, nos encontramos que por ahí ya no se puede pasar. Y entonces empiezan a pensar, los portugueses son bastante constantes y cabezotas, y además son nación antes que nosotros. Y empiezan a pensar una ruta alternativa. Entonces Vasco de Gama decide pues, iniciar una carrera hacia el sur, por la costa africana. Llegan hasta el Cabo de Agujas de Buena Esperanza, lo doblan, llegan a Bombay y llegan hasta las Islas de las Especias. Y claro, los españoles, cuando acaba la conquista de Córdoba
cuando los reyes católicos ya han terminado con sus deberes, le hacen caso a Colón y le promocionan para que vaya a Zipango, a Japón, a Oriente, ¿no? Y va hacia América, que es lo que se encuentra por medio del camino. Y bueno, pues todos conocéis un poco la historia de Colón, pues es bastante más conocida que otras, pero bueno, el caso es que convence Magallanes. Magallanes tiene un pequeño lío con su propio rey, que no le hace ni caso. Y entonces cuando hemos dado la vuelta al mundo, y digo hemos dado porque la dieron los nuestros, a la gente de este gobierno que tenemos ahora, pues les he oído decir que es una cosa universal, que esto es de todos. Y luego algunos han dicho, no, es una cosa de portugueses y españoles. ¿Sabéis que los españoles, cuando volvieron de la vuelta al mundo, luego os diré por qué no podían pasar por allí, tenían que pasar por las aguas portuguesas y algunos los mataron, a otros los hicieron presos, les robaron? ¿Eso era el buen rollito? No, eso no era el buen rollito, eso era lo que había. Que claro, como la gente no estudia las cosas, sobre todo algunos, y se les llena la boca diciendo tonterías, y volvemos a la leyenda negra. Bueno, mirad, como empiezan todos estos follones con nuestros vecinos, los portugueses son muy amigos nuestros, pero dicen, para mariñeiros nos, despois nosos primos os ingleses, e despois os fillos da puta os españoles. Pues esos son nuestros amigos. Yo tengo amigos y parientes, cuidado, pero las cosas como son. Mirad, en el Tratado de Alcasovas se hace un reparto mediante un paralelo. Y entonces, aquí queda Cabo Verde abajo, Azores, y bueno, nosotros salvamos Canarias de esto. Bueno, es una época en que dura unos años esto, pero lo más importante es otra cosa, pero me sale aquí esto. Bueno, lo más importante aquí es, volviendo a los barcos que ciñen o que no ciñen, Bandarabás es un punto que está a la salida del Golfo de Omán, y aquí los barcos, cuando salían navegando en esta dirección, con el monzón, a veces tardaban un mes en cruzar el cabo si le cruzaban. Le llamaban las puertas del infierno. Algo parecido pasa también a la salida del Mar Rojo. Mirad, aquí está un barco español con una vela para ceñir. ¿Veis que no es una vela cuadrada, redonda? Es una vela como la de un barco de los balandros que vemos por aquí por la bahía. Es un foque, digamos. No es un foque, pero es una vela con una antena, y es una vela triangular, una vela de ceñida. Y en cambio, aquí tenéis lo que llevaban los árabes. Fijaros, ¿quién se imagina que alguien esté hoy trabajando, no haciendo una película, no, trabajando con un barco de la época del descubrimiento, con una carabela? Hay un amigo mío que tiene 2 o 3 en la Rápita, las usa para películas, una viene aquí a Santander en verano, pero son unas reliquias. Pero es que aquí veis que está hecho una mierda el barco y que es un barco de carga. Bueno, pues esto pues tendrá, pues no sé los años que tendrá ese barco, pero se mantienen desde hace más de 500 años. ¿Veis? Este barco, con estas velas que tiene aquí, no puede ceñir. A lo mejor ahí va al máximo de ceñida y va casi de aleta. Y esto es un barco, un dhow, navegando en popa. Cambia la posición de la vela, la coloca así, y bueno, pues ahí está, ahí sigue. Mira. Bueno, mirad, ¿veis qué bonitos son nuestros barcos? Pero navegan mejor los otros, y entonces para ciertas travesías les cambiaron las velas de proa. Bueno, aquí os presento unos planos de cómo son los barcos, la cubierta, el castillo, la ciudadela, el alcázar, y aquí vemos otra vez los dhows, que fijaros si son de carga, mirad, es una ruina, pero funciona, y hay gente que trabaja con eso. De
tal manera que están tan orgullosos que los Emiratos Árabes emiten unas monedas, un billete de bancario con la foto del Dou. Yo tuve un amigo que fue un piloto de guerra, de esos que cobran por detrás y esas cosas, y entonces con lo que había ahorrado se compró un Dou y se fue a Australia. Y entonces pues tuvo la mala suerte que una ola le metió por encima de un atolón y ahí se quedó el barco y él salió subido en una lata de sardinas o algo parecido, porque se volvió a comprar otro barco. Pero escribió un libro, Crucero Cruel, digo, y tanto, porque ahí no había nada. Mirad, fijaros qué líneas tan bonitas tiene, qué lanzamientos de proa. Eso no quiere decir, insisto, en que los nuestros fuesen barcos malos o flojos. Sí nos perjudicaba mucho la bruma, los gusanos que se comían la madera. Y hubo un momento en que se deja de construir barcos en el Mediterráneo, porque es mejor la madera de aquí. La prueba la tenemos que no ha quedado nada. Entre la fábrica y el astillero de Guarnizo, ni para hacer cerilla nos han dejado madera. Pero bueno, se construyeron unos barcos estupendos con maderas nobles en La Habana, en Filipinas, y bueno, y los barcos más grandes del mundo, fortalezas. Aquello era como la NASA, los barcos más importantes y mejores del mundo eran los nuestros. Y les costó mucho a algunos meternos mano cuando iban a robar los galeones de la carrera de Indias o la del galeón de Manila. ¿Veis? Fijaros que hay muchos, que quiero deciros que se ve con cierta frecuencia esto, y esto es una antigüedad. Bueno, aquí veis un poco los planos. Hay algunos barcos de estos que tienen 3 palos, 3 velas, y los jebeques mediterráneos. Esta es la forma, para que veáis la forma tan distinta de uno y de otro. Y estamos otra vez con los mapas. Los mapas eran un bien muy codiciado, de tal manera que valían mucho dinero. Y algunos no los vendían para ellos como los tienen los pescadores. Los pescas de los barcos tienen sus propios mapas con los caladeros. Y en los mapas pues algunos los compraban y le hacían una pequeña modificación, como que habían descubierto algo, y los vendían. Y de tal manera que en alguna ocasión se ha llegado a una isla y el cabrón que había identificado el mapa había pintado una isla que no existía, y entonces no habían llegado a la isla. Aquí se ve perfectamente dónde quieren indicar que está el paso hacia el Pacífico. Ya sabéis que el Pacífico fue conocido por todo el mundo como Spanish Lake, el lago español. Y la moneda que se manejaba entonces en el mundo era el real de A8, que da lugar al Spanish Dollar, y de ahí sale el dólar americano. Y las barras esas del símbolo del dólar son las Torres de Hércules y el non plus ultra. Eso viene todo de... A los americanos no sé si les gusta que lo contemos, pero los hay peores que los americanos. Mirad, aquí hay una serie de rutas. Muchas veces se fracasaba. Hubo quien llegó hasta aquí arriba para volver y no consiguió hacer nada. Pero bueno, son las distintas rutas que recorrían nuestra gente. Fijaros, esta travesía, que son 11.000 millas, yo tardaba desde aquí hasta Japón 28 días. Y estos han tardado en una distancia similar, desde aquí hasta aquí, pues fijaros, 3 meses y pico. Claro, la velocidad era distinta y por otra parte, insisto, en que no sabíamos dónde íbamos, aunque hay alguno que dice que sí, digo, bueno, pues a lo mejor llevaban un mago, un futurólogo, un adivino en la derrota del barco. ¿Sabéis lo que es la derrota, no? El cuarto de mapas de cartas. Porque en la derrota no hemos pensado nunca nosotros. Hemos muerto como perros, hasta el último. Mirad, esta es una zona por la que... Este es el paso de Malaca. Ahí es una zona peligrosa y en sus tiempos pues había piratas. En los tiempos míos también, quiero decir. Yo llevaba el dinero metido detrás de los marcos, como en los cuadros esos iba el dinero, y en la caja iban $1000, pues si entraban los piratas,
que siempre saben cuál es el camarote del capitán, porque es el más alto debajo del puente a estribor, ¿eh? Y entonces van derechos a la caja. Y si no tienes nada, pues ya sabes, a la caja vas tú. Bueno, esto es un mapa del Maluco, del viaje de Pigafetta, pero fijaros, en el Maluco, estamos hablando de la ruta de la seda, pero es que en el Maluco estaban las especias eran muy importantes, porque, bueno, servían para conservar la comida, para matar el mal olor de lo que estaba medio podrido, ¿eh? Pero bueno, teníamos el clavo, la canela, la pimienta, no sé, alguna más, ¿eh? La nuez moscada, sí, está muy bien para el rum punch, para hacer el rum punch. Se raya un poco y está estupendo. Bueno, esto es un mapa de las islas. Hacían mapas que esto no eran nada precisos, esto es más que nada, pues digamos que como hoy sería un póster casi, casi digo. Y aquí pues es un certificado del primero que me dio la vuelta al mundo, de Elcano, Gómez de Espinosa. Y los barcos, pues como se les comían los gusanos, los tenían que tumbar para calafatearlos, limpiarlos, darles brea. A veces se cubrían con unas chapas de cobre, que el óxido de cobre mataba también a los teredos y demás. Y esto es otra vez la imagen del Dhow árabe. Fijaros que se le ve que es un barco que navega con cierta elegancia, alegría, ¿eh? Lleno de morros, por supuesto, pero ¿qué vamos a hacer? También la Guardia de Franco era un morro, era gente leal. Yo no soy racista, ¿eh? Mira, en Doha hay carteles. Esto es un icono de la cultura esta. Fijaros qué contraste, ¿eh? Bueno, aquí estamos en el punto clave del viaje, que esto es acierto-error, ¿eh? Aquí hubo que matar a alguno. Bueno, no los mataron, los dejaron en una isla sin comida, al cura y a otro paisano, ¿eh? De los 5 barcos solo continúan 2 y entonces, pues como veis, esto es un dédalo de canales y tal. Por cierto, aquí hay un cajero en Ushuaia, ¿no?, del Banco Santander, ¿eh? ¿No? Sí. Es cierto, cuando fue la expedición de la Antártida del ejército, les recomendó Botín que se hiciese una foto en el cajero de Ushuaia. Yo voy más cerca, saca el dinero. Además, hoy en día, como el sistema es de voz, digo, Ana Patricia, dame 500 euros. Y no me da nunca, pero se ve que no. Mirad, el San Lesmes es un galeón importante, y ahí puede que tenga que ver algo con esta casa. El San Lesmes es el que pasa con los primeros expedicionarios y se despista y se va hacia la Antártida. Es el que más abajo navega y luego se une a la expedición. Este barco se pierde en las Tuamotu, en los archipiélagos ya donde están las islas en el Moluco, ¿no?, las Molucas. Y han aparecido en 1929 cañones y otra vez en 1970. Se piensa que el barco embarrancó y tiró los cañones para flotar y salir. Y por otra parte, hay algunos con piel clara en esa zona. Quiero decir que habrá habido supervivientes, como hay unos morenos chiquitines en Noruega, como resultado de la Gran Armada, con Felipe II. Algunos dieron la vuelta a Irlanda, Inglaterra, los masacraron, Irlanda no, pero sí Inglaterra, y otros fueron a Noruega y se han reproducido. Y hay unos noruegos, porque son más pequeños que yo, porque normalmente son gigantescos, ¿no? Bueno, pues aquí veis el paso este de Drake, lo hizo el San Lesmes 60 años antes. Y cuando pasa Drake, la reina le hace ser y no sé qué, y se llama el paso de Drake. Pero pues en principio no tiene mucho sentido, porque el paso se llamaría de Loaiza, ¿eh? Mirad, aquí veis los descubrimientos de los portugueses en verde, pero claro, como no hemos hablado del Tratado de Tordesillas, pues no sabemos por qué corta así recto Brasil, ¿eh? Entonces estas son las tierras
pertenecían a los portugueses. Y esta es la salida de, como os hablaba antes del práctico y demás, la salida de Sevilla, la primera que van hasta Canarias, a hacer Aguada. Y aquí hay un mapa muy representativo de dónde se hundían los barcos. Cuando volvíamos de América nos esperaban ahí los piratas ingleses. Sabéis que le cortaron la oreja a Jenkins y le dijo: llévesela al rey y dígale que si siguen por aquí se la va a cortar a él también, le dijo el almirante. Bueno, pues esta es una idea de cómo se perdían los barcos. No se perdían tantos tampoco, ¿eh? Y aquí tenéis pues lo que es el paso por los canales de la Patagonia para evitar el Cabo de Hornos, donde no creo que hubiesen pasado con esos barcos. Entonces son 305 millas, pero tardan 28 días, ¿eh? Son 500 kilómetros y tardan 28 días, ¿eh? Échale hilo a la cometa. Pero claro, con paradas, con meterse en un sitio que piensan que hay paso y tienen que volver atrás y demás. Aquí es donde muere Magallanes, Mactán. Se le ocurre hacer una genialidad y bueno, todos somos capaces de meter la pata de vez en cuando, pues le costó la vida, ¿eh? Aquí lo veis, ¿eh? En la isla de Mactán. Normalmente los españoles, o bueno, los conquistadores eran recibidos, se hacían intercambios de regalos, y bueno, era bastante fácil aproximarse a los indígenas, pero a veces pues te traicionaban. En una cena mataron a 20 españoles, en una cena en que les invitaron, pues se cargaron a 20 y tuvieron que salir cortando la cadena al ancla y salir a la mar para que no matasen a más. Mirad, un falconete de la nao Victoria. Fijaros que la nao Victoria llega a España con 18 supervivientes del conjunto total de los que salieron, que eran, no sé, 500 o algo así, no sé exactamente, en 1519. Un mapa de corrientes y demás. Veis que los mapas no están muy definidos los trazos, son mapas muy primitivos, pero bueno, son muy buenos para la época, porque claro, ¿con qué elementos constaban, ¿no? Mirad, el Tratado de Tordesillas, el Papa era amigo nuestro, me parece, porque emitió 4 bulas, todas a favor de España. Entonces se traza una raya, una línea vertical, un meridiano que separa las posesiones españolas de las portuguesas. Y está situado 370 leguas al oeste, no sé de qué oeste es, pero bueno, ahora lo veremos. Mirad, ¿lo veis? Entonces, este meridiano tiene otro por detrás, ¿eh? Este es el de 43, me parece, y el de por detrás es 323. Las aguas que quedan por un lado del meridiano o por otro son portuguesas o españolas. Y aquí vendrá Carlos I. Bueno, esto es lo del meridiano, lo veis aquí mejor, ¿eh? ¿Veis el paralelo de Alcazobas, que separa el hemisferio norte del hemisferio sur, y luego el meridiano que marca esta es la zona portuguesa, entre esto y esto, y la zona española es esto y esto otro. Entonces, cuando llegamos aquí, en vez de dar la vuelta por el otro lado, el cano se cuela por aquí y tiene que ir escondiéndose para que no le hagan prisionero, para que no le maten, para que no le quiten lo que lleva. Llegan a Cabo Verde y entonces echan un bote, van muriéndose de hambre y de escorbuto. Entonces, echan un bote y hacen creer a los portugueses que vienen de América, de sus posesiones en América. Pero algún listo, siempre ha habido afición en los barcos a lo que se llama la faifa, al contrabando. Algún listo vende clavo y entonces saben que vienen del Maluco, que vienen de la zona portuguesa. Y tienen que salir a uña de caballo, dejan el bote con los que se vienen de la tierra y el que había vendido el clavo, que todavía estará lamentándolo, y se vienen para España y solo sobreviven 18.
Mirad, lo que os decía del dólar americano, ¿eh? Las columnas de Hércules y el non plus ultra. Mirad, esto es un billete del dólar americano, ¿eh? 55 dólares. El portador del presente recibirá 55 dólares, Spanish $1,000. Bueno, pues esta era la moneda habitual. Y sale también aquí, esta es la moneda, estas son las columnas de Hércules. ¿Lo veis? Plus ultra. Bueno, nuestro principal cliente fue China. Nosotros tuvimos la suerte de tener Potosí y Nuevo México. Sacamos unas 150.000 toneladas de plata de allí. Pero es que los españoles tenían, no sé por qué, tenían algún conocimiento de cómo extraer la plata pura. Entonces se utilizaba el azogue, con lo cual el mercurio subió mucho de precio. Pero ya en tiempos de los romanos, en España se trabajaba con el mercurio. Y estando yo en África alguna vez, alguien había ido a comprarme mercurio, o que trajese mercurio, seguramente para meterme en la cárcel y quedarse con el mercurio, porque allí se utilizaba para extraer oro, en Ghana. Bueno, pues como os decía, nuestro principal cliente en la primera globalización era China, de tal forma que nunca, en 250 años, nunca hubo ninguna protesta ni ninguna reclamación comercial. Y se pagaba en plata. Antiguamente los chinos pagaban con conchas, pagaban con grano, con arroz, con todas esas cosas, con monedas de hierro que eran muy pesadas. Entonces lo de la plata fue estupendo porque el oro estaba prohibido, porque aparte de eso tiene mayor desgaste, la plata es más dura, se acuña mejor, y entonces 250 años con los chinos. Los asesores del mandarín eran los padres agustinos. Y los dominicos estuvieron antes, y también estuvieron en Japón, con los jesuitas que les echaron de allí de mala manera, en 3 fases. Primero les dijeron que no predicasen, se dedicaban también al comercio. Después les dijeron que les metieron en la cárcel y después los mataron, ¿eh? Entonces, el enemigo histórico de los chinos son los japoneses. Y bueno, pues ahí hubo sus cosas, pero nosotros ahí estábamos estupendamente porque llegó Felipe II a pensar en unificar China y España, o tomar China. Bueno, yo os he dicho antes que a mí Felipe II me caía mejor su hermanastro, ¿eh? Y si me da tiempo os cuento alguna cosa después, pero bueno. Bueno, pues aquí tenéis la primera globalización y aquí está el emperador. Y el emperador vende las Molucas a los portugueses. Y le dicen, joder, pero si son nuestras. Y yo no sé si sabría algo, ¿no? Las vende por una cantidad importante, no sé cuántos millones de euros en el momento, pero se les hacía poco. Y al cabo de un poco tiempo descubren que están en el territorio de los portugueses, con lo cual les robamos la cartera y ya te pudran, ¿eh? Se quedaron, ¿eh? Y aquí viene Felipe II. Mirad, aquí pone lo que os decía antes, el lago español. Felipe II, nosotros éramos muy importantes a nivel mundial, ¿no? Pero Felipe II era sobrino de Isabel de Portugal, hija de Alfonso de Aragón, y casada con el rey de Portugal. Viuda, y muere su tía, y entonces hay una pugna ahí para gobernar en España y Portugal. Nosotros ya éramos los dueños de más de medio mundo, pero los portugueses eran los dueños de la otra mitad. De tal manera que el prior de Crato, que era un bastardo, pertenecía a la iglesia y era medio pared, era por fuera de la tapia, era de la Casa Real, pero por fuera de la tapia. Pues ese se queda, estuvo 1 año y pico reinando, pero consiguen echarle gracias a que Felipe les engaña, como otros, y les dice que va a respetar todos sus fueros, sus leyes, sus normativas, y que va a poner allí a alguien que lleve el país. Felipe en un momento dado estuvo un tiempo y pensó trasladar la corte de España a Lisboa. Pero al cabo de 1 año y medio no vuelve por allí y su gente
cometen todo tipo de desmanes, impuestos, todos los cargos buenos los cogen ellos, no sé de quién estoy hablando, pero una cosa un poco curiosa, digamos, ¿no? De tal forma que Felipe II está 42 años allí como rey, Felipe I de Portugal y Felipe II de España, y entonces somos los que gobernamos en todos los continentes habitados, los que mandan en todo el mundo. Claro, el portugués hoy día dice, oh, pues sí, hasta un mesmo me respeto. Bueno, pues entonces, como os digo, con Felipe IV, el conde duque de Olivares, se va todo a hacer puñetas, porque el conde duque de Olivares pues mejoró al de Lerma, con lo cual no os digo nada. Entonces, el conde duque de Olivares crea una situación bastante inconveniente para España y claro, pues en 1640 los portugueses se quieren independizar, pero le quieren engañar a Felipe, a Felipe IV, y entonces Felipe IV le ha dicho al duque de Braganza, le ha dicho que vaya a España, que le va a dar un cargo estupendo, y se hace ahí un palacio. El portugués hace un palacio, pero mientras hay un movimiento popular importantísimo, de tal forma que en un momento dado, en 3 horas se produce una revolución, el duque de Braganza vuelve a Portugal y se entroniza como Juan IV de Portugal. A la vez, le han hecho mandar tropas a luchar contra los catalanes. Los catalanes siempre se han matado entre ellos, pero a veces había alguien de fuera también. Pero bueno, son costumbres que tienen ancestrales los pueblos de la península. Entonces, le mandan a este hombre manda tropas allí y claro, la retira. Y claro, cuando los españoles les están dando tiza a los catalanes dicen, ¡ay, mamá! ¿Dónde me meto? Y se van con Luis XIII de Francia y se hacen franceses. Y claro, cuando vuelven han perdido, ¿cómo se llama? Cerdeña y el Rosellón. Y bueno, pues la historia se escribe así, a base de líos y de cosas. No sé, aquí no se habla mucho de cuernos porque, como está muy de moda, yo de eso ya ni hablo. Estamos aburridos de esas cosas, porque también lo sabía. Bueno, las escuelas de navegantes, como sabéis, las mejores eran la portuguesa y la española. Y en esta época se gastaba mucho dinero, el gobierno gastaba mucho dinero en espías. En espías industriales y en espías en temas políticos. Antonio Pérez, que era un bastardo, bueno, no era un bastardo, era hijo de un funcionario, pero era un bastardo, era secretario del rey, había seguido a su padre. Y entonces, era un intrigante, y como Felipe no era muy amante de su hermano, de Jeromín, de don Juan de Austria, que era un personaje espléndido y tenía celos de él, pues hay problemas y don Juan de Austria está en los Países Bajos y manda a su secretario, a José Escobedo. Y José Escobedo pues se entrevista con unos y con otros, pero el rey está metido en la intriga para asesinar a Escobedo. Y cuando se quiere echar atrás, ya le han envenenado 3 veces sin conseguir matarle y está el hombre hecho una mierda, claro. Y una noche está pasando por un pasadizo, salen 3 sicarios y le apuñalan y le matan. Y luego Felipe lo siente mucho, pero estaba metido en el ojo. Claro, eso es como lo de constitucional, que lo arreglen. Mirad, las rutas españolas y las portuguesas, fijaros, esta es la ruta portuguesa, la azul, y la roja la nuestra. Cuando estábamos juntos, pues íbamos todos juntos, pero ya os digo que los portugueses estaban aburridos de que les robásemos la cartera y de que les maltratásemos y de que les gobernásemos de mala manera. Y fue una pena, fue una lástima, porque éramos los amos del mundo realmente. Pero no solo por los cañones, por la economía es muy importante, como bien sabemos todos. Los tercios de Flandes y demás, las soldadas que se debían siempre, el rey era insaciable, los reyes españoles han sido insaciables con el dinero y los ministros de los reyes. Y aquí están los cañones de la Cavada,
Y esa es la parte del mundo español, ¿eh? Fijaros, todo esto era nuestro. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí. Esto es la península, esto es Unalaska, la península de Alaska. Aquí está el mar de Bering y aquí teníamos a otro vasco, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra. Era un personaje, pero fijaros en una cosa, lo lejos que está esto de la zona de la que estamos hablando de los comercios y demás. Ahí estábamos vigilando a los rusos que estaban en el estrecho de Bering, y había un tal Bering, que es el que da nombre al estrecho, que estaba bajando de 70 grados de latitud norte hacia abajo y nosotros de 60 para arriba vigilándole en el paso de Juan de Fuca y en Nootka. Nootka era una base española y por otra parte se puso precio a la cabeza del capitán Cook porque se metió en territorios que eran... Nosotros teníamos todo California, todo esto era nuestro, Nuevo México, todo hasta aquí arriba. Y entonces el capitán Cook debía ir redando, le puso el precio a la cabeza y cuando le estaban buscando ya se había muerto en Hawái, ¿eh? Pero Vancouver, que fue un ciudadano que estuvo 20 años embarcado, era muy amigo de la bodega. Y entonces el virrey era Revilla Gigedo, que era un personaje importante, y se llevaba muy bien con este hombre, pero los ingleses había un puerto que era Nootka, que le compartíamos con portugueses, ingleses, franceses, con todos, puerto comercial. Pero los ingleses reclamaron dividirlo en dos, estamos hablando de 1792. Entonces, se llevaba muy bien Vancouver y de la bodega, de tal forma que para dejar constancia de esa buena relación que tuvieron siempre, estando enfrentados por sus reyes, ponen el nombre de una isla que se llama Vancouver de la Bodega. Y el virrey pues le agradece a la bodega, a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, le agradece que haya servido también a la corona y que haya evitado problemas mayores. Y de la Cuadra es un ciudadano nacido en Perú, pero descendiente de Muskiz. Muskiz es un morrostro de soltera, pues de Muskiz, vasco también, y nacido en Perú. Yo he navegado con un descendiente suyo, que ya no está. Y aquí tenemos las 4 villas, Laredo, ¿cuáles son? Laredo, Santander, no lo veo, Castro, y no, Laredo, no, San Vicente. Y mirad, esto es muy importante, un minuto, esto es muy importante, otro vasco y Agustino, te lo digo a ti, sí. Mirad, el viaje de retorno lo intenta hacer Legazpi y tira por este camino, pero claro, los vientos son de proa, y entonces el rey llama a un fraile agustino que había estado 20 años embarcado con Loaiza, embarca con 9 años, yo no sé dónde estudiaba, porque este era oceanógrafo, era científico, y creerme, en un barco de aquellos seguro que no había una mesa donde estudiar, yo no sé cómo este tío hacía observaciones astronómicas, era un sabio, y hablaba los idiomas nativos, los curas estos de entonces, todos, no sé, debía de ser el Espíritu Santo, que tenía una ciencia infusa y hablaba en todos los idiomas, yo no sé cómo se las arreglaba, porque claro, hablar japonés, yo sé decir domo arigato y se acabó, como si me ha pisado el tío. Quiero deciros que itaku, pulpo en japonés les gusta mucho. Bueno, entonces, fijaros, este cura, este marino, tiene un hijo con una nativa y entonces una niña tiene, y se viene a España y al cabo de un tiempo la deja con algún pariente y él se va a un convento. Y del convento le sacan rey a ver si ayuda a estos a buscar el tornaviaje. Y entonces sale de aquí y sube. Bueno, esto lo de manera, pero quiero enseñaros un mapa. Aquí es donde más estuvimos, pero Cuba, la perla del Caribe. ¿Veis? Esto es lo del tornaviaje. El que llega hasta aquí
y no sigue, y se baja y fracasa en el viaje, pero luego viene este hombre que es de Villafranca de Ordicia, vasco también, y hace este viaje, que vamos a ver aquí las corrientes. Sube a 40 de latitud norte y ya coge la corriente del Curosío y los vientos portantes, y entonces va estupendamente. De todas formas, el viaje, aún después de descubrir el tornoviaje, de todas formas, el viaje dura 4 meses y medio, más o menos la vuelta, y 2 la ida. La distancia es parecida, pero las circunstancias geográficas, pues... Bueno, esto es otra vez lo mismo de esto. Y esto es un poco de cuando estuvieron los jesuitas en Japón. Y si queréis, quedamos aquí, porque, bueno, hay un mapa tal, pero vamos. Ruegos y preguntas.